Pasamos a nuestra revista de prensa como cada mañana, hoy con Marta Moya. Marta, buenos días para usted. Buenos días, Ángela. Tres temas importantes tenemos hoy. Vamos a abrir con un artículo de Financial Times que resume cómo se gestó el acuerdo de Windsor entre Rishi Sunak y Ursula von der Leyen y a partir de unas negociaciones secretas que iniciaron al comienzo del mandato de Sunak. Así es, Ángela, el Financial Times hace esta especie de recopilación de cómo se fraguó este acuerdo entre Sunak y von der Leyen, ¿no? Fueron 4 meses de diplomacia a escondidas que empezaron en la cumbre de la COP27 en Sharm el Sheikh, en Egipto, y concluyeron este lunes con von der Leyen tomándose el té con el rey Carlos III después de haber firmado ese acuerdo con el primer ministro. Estos 4 meses marcan una disposición del Premier de alcanzar ese acuerdo del Protocolo de Irlanda, algo que la Unión Europea consideraba que su antecesor Boris Johnson no había estado nunca en esa disposición. En Egipto, ambos mandatarios se reunieron, primero hablaron de la guerra en Ucrania, de cambio climático, y después empezaron a abordar este tema del protocolo norirlandés. A esta conversación después se sumaron, según el Financial Times, James Cleverly, que es el secretario de Relaciones Exteriores de Reino Unido, y, por la parte de la Unión Europea, el vicepresidente Maroš Šefčovič. Después, a principios de este año, ya empezaron una serie de reuniones secretas en Bruselas, en un edificio normalmente destinados a cosas de oficina, en el edificio Philippe Le Bon, donde las conversaciones empezaron a tener otro cariz y empezaron a desgranarse esos pormenores para eliminar las fricciones de las relaciones comerciales entre Reino Unido, Irlanda del Norte y la Unión Europea. Pero las conversaciones no fueron fáciles. De hecho, el Financial dice que en 2 momentos, enero y a mediados de febrero, las conversaciones estuvieron a punto de romperse. Dicen fuentes conocidas incluso a este medio que las personas que participaban de este evento decían que incluso podían sacar una botella de whisky para amortiguar el golpe, pero finalmente pues todo salió bien. Hasta el momento, pero estamos esperando aún que la ciudadanía pues refrende de alguna manera este pacto, ¿no? Y que no se vaya a pique. Pero bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de un reportaje que saca hoy el medio independiente ruso Moscow Times sobre los periodistas locales rusos y cómo ellos tienen que hacer las investigaciones y el conteo de las bajas rusas en el frente de la guerra ante lo que llaman una poca transparencia brindada por el Kremlin. Así es, y es que, Ángela, el gobierno ruso pues, no está muy acostumbrado a brindar datos reales y oficiales de las bajas de su ejército en Ucrania, ¿no? Y ante pues, esta poca transparencia, los periodistas independientes locales en Rusia han tenido que asumir estas labores de identificar, verificar y contar las bajas de las tropas rusas, ¿no? Esta es una iniciativa del medio Mediazone en conjunto con el servicio ruso de la BBC, y en los últimos días incluso han pedido esfuerzos para redoblar estas investigaciones y han pedido a voluntarios que se sumen pues, a hacer una base de datos nacional con la que Mediazone y el servicio ruso de la BBC ya contabilizan al menos 15.000 muertos, un dato que en la realidad podría ser al menos el doble. Este artículo del Moscow Times refleja una cita de un periodista de Mediazone que dice: no es un trabajo feliz, pero alguien tiene que hacerlo. Queremos mostrarle al público que incluso para la Rusia patriótica, para la Rusia pro-Putin, la guerra tiene un costo, y ese costo son los soldados rusos. Los periodistas que cubren las muertes de los soldados rusos en las regiones del Lejano Oriente incluso perciben obituarios muy similares, ¿no? Que dicen como algo así: se graduó en la secundaria, se alistó al ejército y murió en Ucrania. Esta es una tarea cada vez más difícil porque antes las administraciones regionales aportaban este dato y ahora pues lo hacen las administraciones locales y a cuentagotas. Es cada vez un trabajo de menos transparencia por parte del gobierno ruso. Los voluntarios además trabajan bajo condiciones de anonimato porque, como decimos, ¿no? O sea, hablar del ejército en Rusia incluso está penado para los propios periodistas. Recorren cementerios, hacen fotografías sin que sean percibidos y después los ciudadanos rusos pueden ver si sus familiares están en este registro de víctimas en un bot en la aplicación Telegram.
Mire, muy importante además, Marta, esta tarea para la memoria, ¿no? Que nos permitirá revisar el pasado y sobre todo para las familias. Vamos a terminar con un tema que lleva en los medios internacionales muchas semanas. Las inteligencias artificiales llegaron para quedarse y esto está atrayendo además la atención de inversionistas. Esto lo cuenta un artículo en The Economist. Sí, las inteligencias artificiales, ¿no? Como el ChatGPT, esto que tú pones una palabra y ya te explica más o menos tu propia vida, pues ha empezado a atraer la curiosidad de inversores, ¿no? Y esto es un análisis de The Economist que dice que entre ellos, entre los propios inversores, ha nacido una nueva fiebre a raíz del desarrollo de las inteligencias artificiales generativas. Por ejemplo, el pasado 24 de febrero, Meta, la matriz de Facebook, pues anunció el lanzamiento de Llama, su propia inteligencia artificial. Por otra parte, Elon Musk también dijo que quiere lanzar una inteligencia artificial un poco menos vigilada que el ChatGPT. Y, por otra parte, el empresario británico Ben Tousell quiere incorporar también un catálogo de inteligencias que mezclen filosofía, análisis de documentos propios y ayuda a estudiantes en sus trabajos académicos. Estas propuestas pues, han atraído a inversionistas. Por ejemplo, Microsoft anunció en enero que va a destinar 10.000 millones de dólares para ChatGPT. Pero también hay reticencias porque es un mercado que está poco explorado. Incluso ha habido denuncias por temas de derechos de autoría. Y bueno, es un tema que va a seguir dando juego en las próximas semanas, pero que está ahí en la mira de los inversionistas. Yo le diría que los próximos meses tenemos mucho para hablar de inteligencia artificial. Gracias a usted, Marta. Gracias, Ángela.